Bueno, el día de ayer la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostuvieron una reunión donde abordaron los puntos claves para llevar a cabo la agenda laboral del gobierno, la que se espera culmine con la aprobación de una reforma en esta materia. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña en CNN Chile el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz. Muchas gracias por acompañarnos, subsecretario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Una reunión el día de ayer donde al parecer se establecieron ciertos plazos, o por lo menos se enfatizó en que sí o sí se iba a enviar este proyecto de reforma laboral antes que termine el año 2014. Sí, efectivamente, una reunión el día de ayer con la directiva de la CUT. Hemos estado sosteniendo muchas reuniones en los últimos meses para dialogar y compartir puntos de vista respecto a la reforma tributaria, de la reforma laboral, perdón. Y el día de ayer efectivamente tuvimos esa reunión donde además se dejó en claro algo que por lo menos desde el punto de vista nuestro nunca ha estado en duda. El gobierno se comprometió a presentar este proyecto durante este último trimestre del año y lo vamos a cumplir. Eso ya está zanjado. Sí, no veo por qué pudiera estar en duda. Porque se ha escuchado también algunas voces, sobre todo desde sectores empresariales, que han señalado que no es el momento adecuado, dada la situación económica en nuestro país, de hacer en este momento una reforma laboral. Está bien, son opiniones, son legítimas, evidentemente. Todos los sectores tienen mucho que decir respecto a esta reforma. Ahora, el tema de la oportunidad es algo que está bastante zanjado, debo decirlo, en general en la literatura respecto de este tipo de regulaciones. Tú puedes aprobar una reforma tributaria o enviarla una reforma laboral al Congreso el día de hoy cuando se apruebe estar en un periodo de alza económica, o a la inversa, aprobarla cuando estás muy bien económicamente y que se implementa cuando estás un poco menos bien. Al final está la voluntad política y llevar adelante una reforma que creemos que es indispensable para, por un lado, fortalecer los derechos de los trabajadores y, por otro lado, fomentar también la productividad económica. Ahora, por parte de la CUT, la expectativa que tienen ellos es que esto ya esté en vigencia el próximo año. ¿Está esa posibilidad? ¿De qué depende? Está la posibilidad. Ahora, la verdad es que no depende del Ejecutivo. Esto es un proyecto de ley que ingresa al Parlamento y es el Parlamento quien tiene que discutirlo. Nosotros queremos que el trámite sea lo más expedito posible, que esto no se eternice por varios años, porque además eso genera incertidumbre poco provechosa. Ahora, depende del Parlamento, no nos perdamos en eso, y es un proyecto complejo. Debemos, sí, nosotros advertir como gobierno, es un proyecto que cambia en gran parte el libro cuarto del Código del Trabajo. Son varios artículos los que pueden verse cambiados, porque entre otras cosas queremos simplificar el procedimiento de la negociación colectiva, que hoy día es muy engorroso. Eso implica varios artículos. Ahora, dentro de los temas que se ha hablado, no se ha entregado en detalle lo que tendría esta reforma laboral, pero sí se habla, por ejemplo, del fin al reemplazo en huelga, la titularidad sindical, a la negociación colectiva. ¿Esos son los temas, los enfoques que tendría esta reforma laboral? Sí, a ver, esta reforma laboral se enfoca en fortalecer lo que son los derechos colectivos. Los derechos colectivos de los trabajadores son aquellos que atañen a un grupo de trabajadores que de alguna manera desean negociar colectivamente con el empleador, ¿cierto? Estamos hablando de fortalecer los sindicatos, estamos hablando de simplificar el procedimiento de la negociación colectiva, estamos hablando de regular lo que es el derecho a huelga, que sea una huelga efectiva, y así una serie de otros temas que van rodeando lo que es el procedimiento de negociación de trabajadores con empleadores. Ahora, pensando un poco cuando uno revisa las cifras de nuestro país, una tasa de sindicalización del 14%, un 15% que tiene la posibilidad de negociar colectivamente, ¿cómo se puede revertir? ¿Usted cree que esta reforma laboral apunta a eso? Porque obviamente esas son las expectativas que tiene la CUT de lograr avanzar en esta materia. ¿Es Chile en este momento, sin esta reforma laboral, un país de prácticas antisindicales? A ver, distingamos. La práctica antisindical es aquella acción, ¿no es cierto?, maliciosa de parte de un empleador que busca debilitar al sindicato con prácticas muy concretas y muchas veces bastante lindantes en la mala fe. No, acá en Chile lamentablemente tenemos muy baja sindicalización. Como tú señalaste, 14, 15% según cómo se mida, trabajadores sujetos a convenios colectivos o contratos colectivos es incluso menor al 10%. En Europa, en los países de la OECD, con los cuales siempre nos comparamos, estamos hablando de coberturas de convenios colectivos superiores al 60, 70, incluso en algunos países 80%, sin tasas de sindicalización superiores al 30, al 40%. Y en aquellos países donde existe mayor sindicalización y mayor cobertura de convenios colectivos, está demostrado que existe también mayores índices de igualdad. Son sociedades más igualitarias, lo que trae aparejado un conjunto de otros beneficios sociales, en todo orden de cosas. Por tanto, una herramienta para luchar contra la desigualdad es precisamente
fortalecer la acción sindical y la negociación colectiva. A eso es lo que apunta este proyecto. Subsecretario, algunas personas cuando se hacen la pregunta de por qué no hay una sindicalización en nuestro país, muchos también no se sienten representados por los organismos que encabezan estos grupos, por ejemplo la CUT, en las empresas también, por ejemplo, y entiendo que se está abordando también esta temática, son otros entes los que pueden negociar y no necesariamente el sindicato. ¿Es necesario por eso ponerle énfasis a la posibilidad de que sea la titularidad sindical, que sea solamente un ente el capaz de negociar, o está también la posibilidad, porque muchos dicen que eso es a lo que apuntan las normativas más modernas con respecto a esto, que hayan otras entidades que también pudiesen eventualmente negociar con los empleadores? No, la verdad es que las normativas más modernas le reconocen la titularidad de la negociación al sindicato. Nosotros no estamos por una sindicalización única o obligatoria, una empresa, un sindicato de manera obligatoria para todos. Eso no va a estar en el proyecto, pero sí creemos que los titulares de la negociación son los sindicatos. Efectivamente, eso creemos no vulnera de ninguna manera ningún tipo de garantía constitucional, al contrario, fortalece, y algo muy relevante incluso para los empleadores. Mira, hay encuestas que le preguntan a los empleadores que tienen sindicato si el sindicato es una herramienta útil. El 70% te dice que sí. Esa misma pregunta le hacen a los empleadores que no tienen sindicato y solo el 30% dice que sí. Es decir, los que no tienen sindicato le tienen más miedo al sindicato. En cambio, los que sí tienen un sindicato formado en su empresa, al revés, eso para ellos es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene permanencia en el tiempo, porque si se negocia hoy día, ese contrato te va a acompañar por varios meses o años, ¿no es cierto?, ese contrato colectivo. El sindicato permite ir dialogando, darle salida a los múltiples, ¿no es cierto?, controversias o temas que puedan surgir en una empresa en el intertanto. ¿Cómo no va a ser mejor tener un organismo permanente de diálogo que grupos que surgen y que se desvanecen solo para efectos de una negociación? Subsecretario, pensando en que las voces más críticas a la reforma laboral sienten que se concentra exclusivamente en este tema, en fortalecer los sindicatos y que no se avanza en otras materias, y también abordando el tema de las cifras, de la baja sindicalización en nuestro país, ¿qué cree usted que son los hechos que están afectando actualmente para que los trabajadores, muchas veces, pensando en lo que usted también me decía recientemente, tengan temor a los sindicatos, a crear sindicatos o a ser parte en las empresas? Es que sabes que mi impresión es que hay todo el procedimiento legal que existe para la negociación colectiva fue construido pensando en la desconfianza hacia el sindicato, y eso se trasunta en toda la regulación y evidentemente se trasunta en una baja sindicalización. Te pongo un ejemplo. Hoy día el procedimiento de negociación colectiva es tremendamente engorroso, entonces el sindicato muchas veces pierde, entre comillas, la negociación por el solo hecho de lo difícil que es mantener ese procedimiento. Otro ejemplo, hoy día el procedimiento de negociación colectiva, tú sabes que le permite al empleador extender los beneficios de un contrato a todos los trabajadores que no han sido parte de esa negociación. Exacto. ¿Qué mensaje estás dando? Y esto está estudiado en la literatura, no precisamente literatura de ultraizquierda, en la literatura moderna, como señalan los propios empleadores. El mensaje que estás dando es, oiga, no se sindicalice, si igual usted puede hacerse parte de los beneficios, lo que se llama el efecto del free rider o el polizonte. No pago pasaje y me beneficio igual del bien colectivo que fue la negociación. Una serie de, como esas y otras disposiciones del Código del Trabajo hacen que sea muy poco atractivo pertenecer al sindicato y que para la empresa, a la verdad, le sea indiferente. Bueno, nosotros queremos cambiar esa dinámica y que al revés sea un instrumento privilegiado de diálogo donde prime la confianza y no la desconfianza, como es el día de hoy. Subsecretario, ¿usted puede asegurar que esta reforma laboral no va a afectar el empleo, que es uno de los temores, una de las razones que se argumentan por los sectores que tienen mayor reticencia a avanzar en este tema? A ver, yo no veo cómo podría afectar el empleo una reforma que lo único que busca es fortalecer el derecho colectivo y ponerse a la par de lo que es el estándar de la Organización Internacional del Trabajo y los países de la OECD. No vamos a hacer nada más que no esté en aquellos países en los cuales hay empleo, hay crecimiento, hay innovación, hay productividad. La diferencia es que es sostenible y no poco sostenible como ocurre en nuestro país. En ese sentido, esta agenda laboral además no se da en un contexto vacío. La agenda laboral del gobierno lo que busca es superar desigualdades que se dan en distintos ámbitos. Desigualdad en esto, relación trabajador-empleador, pero también es desigualdad en el acceso al trabajo. Hay gente que accede menos al trabajo que otra. Una mujer joven de regiones trabaja
menos de un 20%. Un hombre adulto de clase media santiaguino trabaja en un 80%. Esas son desigualdades en el acceso al trabajo que también estamos empeñados en solucionar porque creemos que eso va a redundar en una mayor productividad. Y tenemos diferencias. Es un punto interesante, subsecretario, porque también el argumento, y sabemos que en nuestro país las cifras de productividad son muy bajas y tenemos muchas horas de trabajo versus lo que sucede en los países más desarrollados. ¿Agendas y reformas como la que se están planteando avanzan también en esta materia? Pero es que si tú me dices que hay muchas horas en que el trabajador está a disposición del empleador y que la productividad es baja, claramente la culpa no es del trabajador. Él está ahí a las 8 de la mañana dispuesto a trabajar. Quien diseña, quien produce, quien diseña los procesos productivos no es el trabajador. Acá tenemos un serio problema de productividad que se soluciona con mayor innovación, con mayor competencia en los mercados y también con una mayor capacitación de nuestra gente. Algunas cosas las pueden hacer los empleadores, otra cosa la podemos hacer desde el Estado. Por ejemplo, en materia de capacitación, si tenemos esta desigualdad en el acceso al trabajo de mujeres y jóvenes, pues bien, el Estado tiene que cerrar esa brecha y otorgar una capacitación muy efectiva de manera masiva, no programitas piloto por aquí y por allá, de manera masiva. En eso estamos nosotros enfocados como gobierno y tenemos un plan de capacitación, el más ambicioso que se ha hecho y masivo que se ha hecho en los últimos años. Ahora, ¿usted ve que están los consensos políticos dentro de la nueva mayoría de apoyar transversalmente esta reforma laboral? Porque en algún momento también se escuchó algunas voces, sobre todo la democracia cristiana, que planteaban de que tal vez había que evaluar también el momento si era o no el adecuado desde la perspectiva económica que está viviendo nuestro país. Mira, a ver, nosotros vamos a hacer lo que el programa de gobierno indica y ese programa de gobierno fue unánimemente aprobado, y no solo aprobado, sino que aplaudido por todos los partidos de la nueva mayoría. Pero nuestra misión va incluso mucho más allá. Nuestro objetivo es que esto logre el mayor consenso posible con todos los actores. Mira, nosotros hemos sido, perdona que vanagloriemos un poco de esto, el ministerio que más leyes aprobadas tiene en estos 7 meses de gobierno. Aprobamos ya la 10ª ley la semana pasada, entre ellas algunas bastante complejas, la ley de la trabajadora de casa particular que se aprobó la semana pasada, que tiene normas que fortalecen mucho el derecho de las trabajadoras. Aprobamos la ley de multirut, aprobamos la ley corta de los trabajadores portuarios, entre varias otras. Todas ellas por amplísima mayoría en el Congreso, leyes que en su inicio no habían generado ese tipo de consenso. Por tanto, vamos a trabajar, evidentemente sin dejar de lado lo que los principios orientadores de nuestro proyecto. Vamos a trabajar porque para nadie sea una sorpresa esta ¿Y usted esperaría ahí el apoyo transversal de toda la nueva mayoría a esta reforma laboral? Por supuesto. Yo creo que ahí no van a haber dobles lecturas. Y insisto, esto ya está en el programa y fue reconocido y aplaudido por todos los actores de la nueva mayoría. Subsecretario, hay algunas voces en contra de la reforma laboral, o más bien de los ejes que tiene, de los puntos centrales, que dicen que, sobre todo, por ejemplo, columnas que se han escrito por José Ramón Valente, por mencionarle alguno de ellos, de sectores más bien de la centro-derecha, que plantean que se está yendo la lógica inversa, que estamos hablando de una reforma que tiene que ver más bien con temas que se abordaron en el siglo XX y que se debe avanzar en la flexibilidad laboral, que es ahí hacia donde están apuntando las grandes economías de los países desarrollados en el mundo. ¿Qué le parece a usted esas críticas que dicen que más bien aquí se está potenciando negociaciones o temas que son más bien del pasado y que no corresponden un poco a el tipo de trabajos que se están dando en nuestra actualidad? A ver, hay visiones ideológicas y bueno, legítimamente aquellas personas defenderán su postura ideológica. Lo que sí uno pide es no esconder aquella postura ideológica como un supuesto tecnicismo, ¿no es cierto?, sin dogma detrás. Hay posturas ideológicas que están en contra de los derechos de los trabajadores porque creen que entorpece la libre circulación e intercambio de los bienes y la economía, y hay otras posturas que creemos que es mejor que haya mayor colectivismo y por tanto mayor igualdad en las sociedades, porque eso redunda en mayor crecimiento económico, en mayor innovación, en mayor bienestar para los países. Creo que la evidencia demuestra que los países que tienen más igualdad les ha ido mejor que los que tienen menos igualdad, incluso comparando niveles de crecimiento económico similares. Entonces, ¿no habría problema en que se reconozca que podría ser esto una reforma laboral ideológica también?
No, te insisto, yo creo que lo que está hoy día, lo moderno, lo que ellos dicen que no es así, es entender de que un sistema laboral basado sobre la desconfianza no nos va a llevar a ninguna parte. Lo que necesita nuestra economía, lo que necesitan nuestras empresas son mayores espacios de confianza y no de desconfianza. Si alguien quiere pensar o quedarse pegado en una estructura, en un ambiente y una regulación de relaciones laborales basado casi en la Guerra Fría, allá ellos. Lo que viene hacia el futuro y lo que está ocurriendo en otros países es precisamente lo contrario. Mayor igualdad es mejor para los países. Ahora, ¿cuál es la evaluación que usted hace sobre todo el sector empresarial con respecto a las críticas que han habido? No tan solo hablábamos un poco de la reforma tributaria, de hecho había una confusión porque está tan presente dentro del tema que se debatió, y también aquí puntualmente, ¿usted cree que están muchas veces implementando ciertas políticas del terror con respecto a avanzar en estas materias? No, ¿para qué vamos a calificar? Lo relevante es que tenemos reformas que han sido bien sustentadas, que se presentan al Parlamento, la nuestra así va a ser, se conversará, se debatirá y se aprobará. Si alguien cree que es justo o necesario presentar cuáles son los inconvenientes, que lo haga. Pero ojalá cuidando el lenguaje, cuidando la forma, no exacerbando ni extremando los argumentos y no generando ningún tipo de temor. Pero es que ¿para qué voy a calificar? Yo creo que las personas que leen algunas declaraciones se hacen su propio juicio. Lo relevante, te insisto, tenemos un sistema basado más bien en desconfianzas y queremos pasar a un sistema basado en confianza. Un sistema que fomenta poco la organización sindical, nosotros queremos fomentar la organización sindical. Nosotros queremos sindicatos más fuertes y representativos, y hay que reconocer, hoy día lamentablemente, producto de este mismo sistema, se ven sindicatos muy poco fuertes y muy poco representativos, qué duda cabe. Eso tampoco nos gusta. Nosotros queremos sindicatos más fuertes y representativos que generen un diálogo permanente con los empleadores. Usted alude al tema de las confianzas. En algún momento habían mesas en las cuales se estaba trabajando directamente entre la CUT, por ejemplo, y la CPC, que en algún momento lograron ciertos protocolos de acuerdo. ¿Se puede también avanzar en esa línea paralela? ¿Y cómo cree usted que están en este momento las relaciones entre el sector empresarial y, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores? Por supuesto, ahí tienes un buen ejemplo de que trabajando y dialogando se pueden ir generando mayores confianzas a pesar de que hayan puntos de vista distintos. Efectivamente, en los años anteriores, hace 2011, 2012, 2013, hubo conversaciones, hubo distintos grados de acuerdo entre la CUT y la CPC, que de hecho parte de ese trabajo ha servido de base para la propuesta de reforma laboral que nosotros queremos hacer. ¿Eso está planteado entre lo que se está estableciendo acá? Sí, hay muchos aspectos, no todos, ¿no es cierto?, pero varios aspectos que sirven de base. Se sentaron las partes y se pusieron en los zapatos del otro y resolvieron que hay que avanzar en este tema. Nosotros reconocemos eso. Mucha gente entiende que hay que avanzar en el tema de los derechos colectivos, tanto transversalmente. Bueno, veamos la forma como se avanza en ese sentido. Perfecto. Subsecretario, ¿hay partimos con esta pregunta, alguna fecha, algunos meses que se detengan tentativamente ahí en el tintero para ver cuándo se envía esta reforma laboral al Congreso? Bueno, dijimos el último trimestre y estamos en octubre, que es parte del último trimestre, así que esperemos que se desarrolle. De aquí a diciembre, entonces sí o sí tendría que estar listo. Bueno, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar de este tema. Gracias a ti. Vamos a la pausa, ya volvemos.